¿Cómo afrontar las crisis en la pareja? Un tema interesante y creo que más habitual de lo que nos gustaría, ¿verdad? Sí, nos pasamos la vida en ese vaivén que parece una feria, la subida y la bajada, de repente estamos bien, de repente surge una crisis que uno no se lo espera y lo tenemos ahí, la tenemos ahí. Bueno, aquí estamos, Jaume Campos, perdón, y Esperanza Sánchez. Te estabas equivocando. Sí, ya, los fallos. Tendré que verme el live de los errores. Y bueno, bienvenidas, ya tenemos aquí a Lina, que puntual, leche y miel. Y bueno, acordaros de darle me gusta cada vez que escuchéis algo interesante. Y sobre todo compartir, ¿vale? Para que otras personas también nos puedan escuchar en vivo y aprovechar el momento para hacer preguntas o compartir vuestra situación, vuestras preocupaciones. Sí, porque es importante. Es mucho más... la interacción es mucho más agradable que el hecho simplemente de que hablemos nosotros. Lo enriquece más. Sí. El contenido es más... Le da más sustancia al tema. Sí. Yo primero, por si queréis escribir algo, yo preguntaría, ¿creéis que se puede aprender de una crisis? ¿O realmente la crisis solo es para romper? ¿Creéis que se puede aprender de una crisis? ¿O la crisis solo es para romper? Porque cuando viene una crisis, uy, lo que le queda a esto. Ya le quedan 2 minutos o 1 minuto, o ya veremos por dónde surge el problema o el tema. Y esa pregunta, de hecho, nos podría empezar a poner en un punto de observación de cómo vivimos las crisis, cómo nos afectan. Porque eso que acabas de decir es muy importante, ¿no? Yo me acuerdo en mis relaciones pasadas, cada crisis era como un momento donde veías que estaba más cercano el final. Y era como que cada vez sentías que estabas más lejos de la otra persona, aunque después se resolviera. Pero siempre era, por lo menos en mi caso, esa sensación... Pues no se resolvían. Exacto, o claro. Aparentemente se mantenían. Exacto. Porque el resolver es otro proceso distinto. Claro, pero un poco como lo entendemos en el día a día, ¿no? Sí. Se va la tormenta y bueno, luego unas cosas se dejan pasar, otras te callas, otras se olvidan, ¿no? O nunca se olvidan, se apaciguan, bueno, y luego vuelve a surgir, ¿no? Que es un poco lo que hemos estado hablando estas semanas, hablando de las parejas. Pero observar cómo nos afectan, más allá del enfrentamiento, del que no nos entiendan, de todo lo que se mueve dentro de la crisis, cómo las vivís. Si las vivís con mucho miedo a que la otra persona os abandone, mucho miedo bueno, cada uno que vaya observando, ¿no? Cómo las vive y cómo le impacta eso en la relación. Bueno, si hay mucho miedo, lo que ocurre es que cuando estás bien tienes miedo a que pase algo, y cuando estás mal o pasa algo de la crisis, pues tienes miedo a que termine el proceso. Entonces uno se pasa toda la vida con el miedo. Incluso ese miedo te puede hacer, te puede llevar a no ser tú mismo. Porque al final, si tienes miedo a la crisis, tienes miedo a la ruptura, uno va cediendo, no le voy a decir esto porque se va a enfadar, esto igual no lo hago, y podemos entrar en un proceso de dejar de ser nosotros mismos o de no defender lo que queremos por el miedo a las consecuencias, ¿no? Antes de seguir por ahí, yo quiero leer, por aquí tenemos a Lina, dice, aprender y mucho, a la pregunta que tú decías, ¿no? ¿Se puede aprender? Ahora la siguiente sería, ¿sabemos aprender? Porque una cosa es lo que yo digo, ¿no? Como coger recelo y decir, uy, sé que de esto no se puede hablar, pues lo retiro. Y entonces esquivo las situaciones que creo que pueden desembocar en una crisis. Eso no sería aprender, eso sería levantar más la muralla por el miedo y entonces no tocar. Es como dice la ley el síndrome de la bomba, ¿no? No toquemos, no va a ser que explote. Eso no sería un aprendizaje. Procuradora Matilde dice, se puede aprender. Y Lina dice, las crisis nos permiten analizar y corregir. Ese es el fin, no repetir y caer en lo mismo. Sí, así es. Lo de nos permite analizar... Muy bien, muy bien. Sigue tú. No, tú. Me parece muy bien. Sí, que el análisis está en la mente. En el análisis no entra la emoción.
Y al final lo que desemboca las crisis es una parte mental, pero también y sobre todo emocional. Lo que hemos estado viendo de que esos dos códigos que cada uno tiene que no se entienden, cómo me afecta lo que dice o lo que hace el otro. O sea, hay más parte emocional que mental. Entonces, si analizamos, es como que solo estamos viendo la parte superficial, lo que se representa en la crisis, ¿no? La consecuencia, pero no la causa. Exacto, la consecuencia. Pero nos estamos perdiendo lo que hay debajo de esa crisis. Claro. Y ahí es donde realmente está el aprendizaje para lograr que eso no se repita. Y muchísimas veces en las crisis, cómo se expresan las cosas no es la realidad de lo que ocurre. Por eso de la causa y la consecuencia. Y es importante, porque puede haber una causa profunda que no nos demos cuenta y que nos expresemos, generemos una crisis de algo que no es realmente lo que está afectado. Un ejemplo. Pues el hecho, por ejemplo, de que yo tenga un problema con mi madre, una situación con mi madre, y lo exprese con mi pareja o lo pague con mi pareja. Y eso genera una situación de que llegas a casa y bueno, y atacas a la otra persona o reaccionas contra la otra persona está harta y entonces cuando viene la crisis, el choque de los dos. Mientras uno dice, mientras dos, ¿cómo es eso de...? Mientras dos no quieren, uno no... Mientras uno no quiere, dos no pelean. No pelean, sí, algo Si así. uno no quiere, dos no pelean, ¿no? Eso es. Entonces uno va cediendo y el otro va aguantando, hasta que el que cede termina un momento que dice ya es suficiente y entonces se genera la crisis. Pero es totalmente incorrecto creer que una crisis es como... O sea, nosotros expresamos lo que sentimos y lo que vivimos, es un aporte. Y entonces la crisis no es ni más ni menos que el vaso rebosa y la gota rebosa al vaso y entonces se produce eso. Pero habría que ver siempre el fondo, y el fondo muchas veces no tiene nada que ver con lo que con lo que se ve fuera. O sea, una persona puede estar enfadada con alguien por algo y no ser la clave ese enfado o por esa persona o en esa situación, sino que puede venir de otro sitio. Puede haber una contención y luego una explosión. De hecho, como siempre decimos, en las explosiones, aunque sea estas reacciones que tenemos a veces, ¿no? Que terminamos explotando, enfadados, tanto eso como una crisis en una pareja, es la explosión, como tú estás diciendo. Entonces, si nos centramos en resolver la crisis, nos estamos perdiendo la causa, porque la causa tiene más que ver con qué está pasando en el día a día. Eso por una parte, ¿no? ¿Qué pasa en el día a día? Que ya no nos entendemos, que uno cede o que ninguno cede, que no hay entendimiento. Eso como primer plato. Y luego ya está claro que habría que ver todo eso que hemos dicho, que puede ser que no tenga que ver ni con la pareja, ni que sea actual, ni cosas que ya no son directamente. A mí no me gusta estandarizar las cosas porque a nivel emocional no existen estándares. Yo llevo muchísimos años trabajando y conectando con emociones y puedo generar una estructura básica, pero es solamente una estructura básica. Porque cada persona es un mundo, tiene un código distinto y lo que hace ese código es que de alguna forma no sirve para otra persona, porque cada uno, cómo uno ve el dinero, cómo uno ve las relaciones familiares, cómo uno ve las relaciones de pareja, cómo uno ve las relaciones en el trabajo, con los amigos, cada uno es un mundo distinto. Y entonces hay que ver la situación de cada uno y valorar la situación de cada uno. Espera, antes de seguir. 6GG390 dice que es el número de socio 1738. Será del instituto, ¿no? Número de socio. No, hasta ahí no llegó. Si nos dice el número de socio será eso, ¿no? Puede ser de Cofenat. Ah. Vale. Pues no sé, si nos lo dices... aclaras. Yo creo que debe ser de Cofenat. Porque en el instituto también se dieron unos carnets hace Sí. tiempo de socio, Sí. pero a lo mejor era eso. Pues bienvenido, sea lo que sea, o bienvenida. Lina dice, eso sucede mucho cuando tienes problemas con tu pareja y los que pagan son los niños. Por ejemplo. Sí, por ejemplo. Sí, sí. Y lo peor es cuando
se utilizan los niños, ¿no? Porque una cosa es que sea inevitable, ¿no? Esa parte de que ellos están ahí, respiran el ambiente, que eso es súper peligroso, y ya haremos otro ciclo sobre los hijos, ¿no? A veces uno calla y dice, no, nosotros no discutimos delante de los niños, pero da igual, es que aunque no discutas, los niños están percibiendo las emociones de la pareja y eso les está afectando. Entonces muchas veces aguantamos relaciones que no tienen sentido por nuestros hijos y en realidad lo que se está viviendo ellos lo están absorbiendo y lo están aprendiendo, aunque no vean. O sea, somos mucho más que lo que vemos, decimos, escuchamos o tocamos. O sea, estamos sintiendo y eso se proyecta y se está respirando, ¿no? Entonces habría que tener cuidado con eso. Y a veces se aguantan las relaciones, porque de alguna forma los dos se quieren, pero no gestionan ese abismo que hay entre uno y otro. Y como no saben gestionar, se quedan ahí atrapados en un sentimiento que no está yendo adelante, que no está profundizando y que no llega. Y es una lástima. Sí. Y nosotros en eso sí que podemos ayudaros. Sí, en los hijos, en la pareja, en nuestras experiencias, podemos ayudaros mucho, compartir nuestro trabajo más que otra cosa y bueno, y presentaros cómo podemos nosotros, cómo lo hemos ido haciendo nosotros y cómo podemos compartirlo con vosotros y vosotras. Sí. Cómo lo hemos hecho con nosotros mismos y con los consultantes que van pasando, con los alumnos que pasan por el centro o por los cursos, ¿no? Porque al final la emoción está en todo. Está claro. En la relación de pareja, en la relación con los hijos, en la familia, en el trabajo, en todo. Las relaciones en el sexo, sociales. En las sociales, en el sexo, en todo. Entonces, pues es la base, ¿no? Pinamar dice, hola, sí, ese ha sido mi caso. Se lleva lo de la familia o trabajo a la relación y explota. Pero es normal. O sea, eso nos pasa a todos. El tema es lo que muchas veces hemos hablado de la inconsciencia. Pero a veces me doy cuenta y no lo puedo cambiar aunque me dé cuenta, sino que se trata de entrar en esa parte emocional e ir gestionando. Si entramos en culpa o en exigencia o en no, voy a intentar separar, no puedes separar, o sea, eso está dentro de ti. Ni intentar tampoco. Ni hay que intentar es un poco absurdo, porque intentar es hacerlo una vez más de la misma manera. Y eso no va a funcionar de ninguna manera. Así es. Hoy tenemos mucha gente. Sí, gente nueva. Pablo, Paula, Ro, Víctor, Camila, Mari Carmen. Bueno, bienvenidos a todos. Contarnos, preguntarnos si esto que estamos contando tiene sentido o surgen dudas, ¿vale? Y así, como decimos, siempre es mucho más enriquecedor. Y cuando aprendemos a gestionar podemos distinguir la causa de la consecuencia y entonces podemos hacer que el conflicto tenga un valor, tenga un sentido, porque el sentido del conflicto es el choque que tenemos y eso es un aprendizaje que hay que hacer y el aprendizaje hay que hacerlo de forma cuando tiene recursos y cuando no tiene recursos no se aprende, se intenta tapar un poquito con una manta por encima que parece que no haya nada y a ver si con un poco de suerte aguantamos. O esos aprendizajes que decimos, ¿no? Tipo, ya sé de lo que no hay que hablar. O ya sé cómo no decirle las cosas para que no se enfade. Y se genera una cierta comodidad en la forma de hablar, una serie de prohibiciones para no calentar el ambiente. Y entonces vamos intentando esquivar, pero en la medida que esquivamos, lo único que hace lo otro es crecer dentro de nosotros. Y eso tarde o temprano va a estallar. Por eso es tan importante la sinceridad, la humildad y la responsabilidad. Y de hecho, las crisis incluyen muchas cosas, pero por ejemplo las infidelidades... Eso son consecuencias de las crisis. Exacto, eso me refería, que a veces a lo mejor no hay una crisis tal cual. O sea, lo decía por esto que decías de... como que nos vamos adaptando, intentamos que la bomba no explote, pero antes o después saldrá por algún sitio. Sí. O falta de deseo sexual, que eso a veces pensamos que no tiene nada que ver y tiene todo... Hay mucha gente, muchísima gente, más de lo que parece, muchísima gente. Yo llevo 10.000 personas y muchísima gente que viven juntos pero que no tienen relaciones
sexuales, pero que más o menos nos llevamos bien, ¿eh? Y yo no sé el más dónde llega, ni el menos tampoco. Es increíble cómo la gente se adapta a y las normaliza. situaciones, sí, normaliza. Y justifica. Eso es. Y lo hace como, lo da como bueno. Es como bueno. Y al final, ¿qué ocurre? Que nos acostumbramos y nos adaptamos a un proceso que tarde o temprano nos va a estallar en la cara. Sí, así es. Yo he puesto aquí 5 puntos que me han parecido interesantes, pero hay muchos puntos y por eso hemos querido hacer el Zoom, la conferencia del viernes para ampliar un poco, pero también el taller que tendremos, que realmente vamos a profundizar de una forma pues densa y buena para que lleguemos exactamente a lo que queremos. Sí, porque sobre todo recordar antes de conocer los 5 puntos, bueno, decirnos, ¿queréis saber los 5 puntos? Si no queréis, no los hacemos. Aunque yo me guardaría alguno, aunque en la conferencia tenemos muchos más y en el taller, pero bueno, de todas formas, estos son los puntos, después hay que aprender a desarrollarlo y hay que aprender a gestionar, que es lo que iba a decir. Si yo tuviera que decir algo, en principio, y ahora si tuviera que cortar el Instagram y cerrar, yo solo diría una cosa, aunque tenemos 5 puntos. Cuidado con el silencio. El silencio meditativo está muy bien, pero el silencio a nivel de la personalidad, el callarse y el tragar, mal rollo. Muy mal rollo, pero mucho. Entonces, tarde o temprano eso va a salir por algún sitio. Hay que afrontar las situaciones y hay que buscar mecanismos desde nuestra inteligencia para ir, según cómo nos sentimos nosotros, para ir afrontando las situaciones como podamos. Yo el otro día lo comentaba, ¿no? Si a mí me costaba, en mi época no había WhatsApp, si a mí me costaba hablar con mi pareja, pues le escribía una carta y se la dejaba en la almohada para que la pudiera leer tranquilamente, o en la zona donde ella estudiaba o tenía su espacio allí en el rincón, lo hacía porque era la mejor forma de hacerlo, pues de maravilla. Hoy en día se podría hacer por WhatsApp, por cualquier cosa, pero no dejar de hacer lo que tenemos que hacer, que es aclarar las cosas y las situaciones y no guardárnoslas. Y si nos cuesta afrontar o expresar lo que sentimos, pedir ayuda para trabajarlo, porque eso lo único que está mostrando, siempre digo, la clave es, si algo me cuesta, no hay que empujar como nos han enseñado, pues empújale, ¿no? Espabilate, ponte las pilas, no. Si me cuesta es porque algo a nivel emocional me lo está impidiendo. Entonces, si me cuesta expresarme, si tiendo al silencio, no basta con acordarse lo que ha dicho Jaume, porque eso tiene malas consecuencias, sino, sí, por un lado, utilizar esos recursos con la mente de cómo puedo conseguir mi objetivo, o sea, expresarme, si no puedo hablarlo, pues escrito, pero sobre todo, darte cuenta de que si te cuesta es porque algo a nivel emocional lo está bloqueando. Entonces pedir ayuda para poder gestionar eso y que poco a poco, cada vez más, te puedas expresar sin que te cueste tanto, sin tanta lucha, sin tanto sufrimiento. Y lo primero que uno tiene que hacer, el silencio es general para todos, pero lo que uno tiene que hacer primero es aclararse dentro de uno. Cuando hay una sensación de crisis, cuando hay una situación de crisis, yo primero tengo que ver qué siento en mi interior, qué es lo que noto, y diferenciarlo de lo que siente la otra persona. Porque si no, se mezcla todo de tal forma que al final lo único que hago es acumular y estallar. Y estallo de una forma que luego me voy a sentir mal conmigo mismo, me voy a sentir culpable de haber reaccionado de una forma extraña o de haber estallado de una forma brutal. Eso es de grado superior, lo sabes, ¿Sí? ¿no? No, sí, no, pensaba que no. No, mucho.
primero, pararte a observarte tú, complicado. Y segundo, separar lo que es tuyo, lo que es del otro. Pues había puesto el uno como aclararse uno dentro de sí mismo antes de decirlo al otro, porque es que si no, Sí. sueltas lo que le sueltas al otro y el otro no tiene por qué pagar tus platos rotos. Claro, pero ahí tendríamos que aplicar primero la responsabilidad, que tengo que ver yo con lo que está pasando, pedir ayuda, gestionarlo y entonces ya sabré aclararme y separar lo que es mío del otro. No es fácil. Que bueno, tú lo sabes, pero yo te lo recuerdo. Ya. Pues yo había apuntado. O sea, lo digo para que la gente no intente hacerlo, porque si no gestionas, no te vas a aclarar. Pero Que sí. no se frustren, porque es que a mí me ha pasado cuando empezaba a tomar notas o de ti o de otros mentores y luego te frustras porque no sabes cómo hacerlo. Entonces, para conseguir eso hace falta un trabajo personal, ¿no? Sí. Yo le voy frenando porque para que no os frustréis, para que no tengáis la sensación de que uy, yo ya sé hacerlo, pero a mí no me funciona, o no sé cómo aplicarlo en mi vida, ¿y por qué tengo crisis? Pues que no, que hay que aprender. Pero si eso les ocurre porque ellos no están en nuestro programa. Claro. y no hacen el trabajo que hay que hacer, que tiene que haber una persona, un especialista en nuestro tema, en la educación emocional Jaume Campos, que te ayude a ver dónde estás y cuál es el paso siguiente. Eso. Y aquí esto es igual que aprender a ir en bicicleta. Todo el mundo ha aprendido a ir en bicicleta. Bueno, o casi todo el mundo ha aprendido a ir en bicicleta. Y a todo el mundo se le ha hecho lo mismo. Y ha pasado de generación en generación. Es agarrarte del portamaletas, ¿vale? Y decir, ve, que yo te llevo, hasta que sueltas y cuando te das cuenta y miras para atrás no hay nadie. Y entonces te has dado cuenta que se ha aprendido. Eso lo hemos hecho todos. Y así es como funciona. Transmitirlo de uno a otros. La transmisión es lo más importante. Entenderlo no es suficiente. Transmitirlo, llegas a sentir lo que el otro siente cuando va en la bicicleta y tú luego, a través de eso, lo puedes lograr. Y fijaros que o sea, podéis mirar hacia atrás lo que habéis vivido en casa, ¿qué es lo que os han transmitido? Pues precisamente lo contrario, ¿no? A ser fuertes, a esconder la vulnerabilidad, a no expresar lo que sientes, A no pedir ayuda. a no pedir ayuda, bueno, infinidad de cosas que Apañarse uno mismo. a quedarse callado para evitar el conflicto. Entonces, precisamente nos han transmitido todo lo contrario, que es lo que decía yo, que es lo que aprenden nuestros hijos cuando nosotros intentamos esconder nuestros conflictos o nuestras crisis. Da igual, si es que aunque las escondas, ellos lo están respirando y lo están viviendo. Entonces, y aquí retomaría el lema de la educación emocional Jaume Campos, que no me lo sé de memoria, pero va en la línea de que es necesario trabajarme yo, no solo por mí, sino para no seguir transmitiendo las cargas que yo he heredado a mis hijos y a mis descendencias. Entonces no tenemos que hacer Es que solo esa por parte es nosotros. muy importante. Entonces yo, lo que había puesto aquí es demasiado. Mira, había puesto aclararse uno dentro de sí mismo. Sí, Eso es lo primero. sí. Porque ¿cómo puedo yo hablarte a ti si yo no me aclaro dentro de mí? Porque si no, lo que haré será esa visceralidad de soltar todo lo que tengo dentro de mí, que muchas veces ni yo mismo me doy cuenta de las barbaridades que estoy diciendo. Pues ya tenemos ahí la primera razón de por qué se dan las crisis. Porque no nos aclaramos nosotros y le echamos la culpa al otro, o nos expresamos de una manera distinta a lo que siento. Pero si lo único que queremos es estar bien, no sabemos. Si Claro. notamos una sensación en el pecho, lo que queremos es que no esté la sensación, a ver si se me pasa. Tráeme un vaso de agua, a ver si se me pasa. Toma una botella. Por eso digo que esa es el primer paso, la primera clave para afrontar las crisis. O sea que ya podemos ir entendiendo por qué tenemos crisis, porque no nos sabemos aclarar nosotros mismos y le volcamos la responsabilidad al otro. Esperamos que el otro me entienda cuando yo no me entiendo. Pues yo el segundo había puesto gestionar lo que siento, eso ya se sale de la carretera. Claro, gestionar lo que siento, empezar a darme cuenta qué es lo que siento yo y dónde lo siento. Solo de saber que está en el pecho ya sé que es afectivo.
El estómago, la incapacidad de actuar. La garganta, la expresión y la comunicación. Eso básicamente. Claro, pero eso ya... ¿Tú sabes el tiempo que me costó a mí identificar dónde yo sentía las sensaciones? No lo sé. Yo sé el que me costó a mí. No, y el que me costó a mí también, porque yo ahí en las clases, pues yo no siento nada. ¿Pero dónde lo sientes? No me hagas esa pregunta, que no sé dónde lo siento. ¿Cuántos años me ha costado? Entonces, hasta darse cuenta de eso es difícil. Hace falta un rodaje, lo que estamos hablando. ¿Y el tercer punto? Espera, el tercero. Pinamar dice, justo eso he aprendido en casa, a callar para evitar conflictos. Yeah. Pues eso es lo que genera el conflicto, podríamos decir. Una de las cosas que precisamente te lleva, sin que tú lo quieras, al conflicto. Porque vas callando, pero te está afectando. Lo que te callas te ha afectado. Entonces, que no lo digas no significa que desaparezca. Y vas aguantando, acumulando hasta que fuera. Luego hay gente que no discute, simplemente se alejan y ya está. No ha habido conflicto, pero hay separación, hay ruptura. Entonces, al final, es lo mismo. Claro, yo incluso creo que es peor, ¿no? Porque estar dentro Claro. de una misma situación, de una misma vivienda, viviendo juntos, incluso en camas separadas y en esto y aquello, pero que no estamos, pero estamos, que esa ambigüedad pues no es fácil de llevar. Es muy doloroso, genera mucho sufrimiento. Y es curioso cómo nos resistimos, ¿no? A veces, no, es que mi pareja no quiere... lo que hay más típico de estos casos, pues terapia de pareja, parece como que, ay, no, nosotros no necesitamos eso. O si uno de los dos no quiere, pues es como, nada, No, si nosotros estamos bien. A nivel emocional parece que nadie necesita nada y que yo me apaño solo. Sí. El tercer punto... Lina dice, no sé. ¿No? ¿Qué? No sé qué hemos dicho, que dice que no. ¿Hemos hecho alguna falta de ortografía? ¿Cuál es la tercera? No culpar al otro. Pues eso lo hacemos cada día, a todas horas. Jolín. Vamos a ver. ¿Hay alguien que no culpe al otro? Yo puedo entender que al principio, cuando hay un impacto de algo, es lógico que uno suelte hacia afuera. Pero cuando ya pasa un poco ese estallido básico del principio, que uno va a 180 y va desesperado y se siente de una forma u otra, empieza un poco a soltar carga y empieza a atenuar un poco esa carga tan fuerte y ese chorro tan fuerte de energía, y luego pues se queda cierta tranquilidad, que sería esa parte del duelo. Me duele, pero puedo ya reconocer que no solo es la otra parte la que me lo provoca, sino también yo, que lo he permitido o que no he valorado ciertas cosas y que de alguna forma, si me paso la vida culpando a los demás, yo no voy a aprender de la situación. O eso es muy difícil de explicar. Otra cosa difícil de explicar. No es difícil de explicar, es algo que... Oye, mirad a ver si me podéis ayudar un poquito. Que yo me encuentro aquí... acorralado. No, yo intento transmitir lo que yo he vivido, mi experiencia, de que a mí me costó mucho entenderlo, y el problema es que sientes que la culpable eres tú, que la que no vale eres tú porque no lo entiendes, porque el otro lo explica muy fácil, pues a mí no me sale. Y todo es hacia uno mismo. Porque de hecho, esto, la gente que dice, no, yo no culpo al otro, en realidad muchas veces lo que está haciendo es culparse a sí mismo. Y vamos de culpa en culpa y tiro porque me toca. Entonces, eso tampoco es. O sea, el poder diferenciar entre qué responsabilidad tengo yo en lo que está sucediendo a sentirme culpable, eso también daría para un curso en sí. Porque yo tengo gente que enseguida te dice, no, pero si yo sé que es por mí, si yo sé que soy yo la que me lo tengo que trabajar, pero lo viven desde la culpa. Y es muy distinto a hacerme responsable de... No, y no van a poder comunicarse con su niña ni nada, porque Claro. desde la culpa... Claro, entonces poder diferenciar qué es lo que tengo yo que ver con esto, qué es responsabilidad de la culpa es mía, eso sí ya es un trabajo... A ver si me aceptas la siguiente. A ver, vosotros, ¿qué decís? Comunicar de forma que se te entienda.
porque cada uno comunica como le da la gana con sus códigos sin tener en cuenta los códigos del otro o de la otra. Como quiere y como puede. Cada uno expresa como puede. Ya. Pero eso es como una justificación de que, vale, es que no he sabido hacerlo de otra forma. Pero claro, cuando entras es como que alguien ha dejado la relación por WhatsApp. Es que cada uno lo que puede, pero bueno, yo creo que eso es huir, porque si no, cada uno justifica las situaciones como le venga en gana y al final cada uno puede hacer lo que le dé la gana. Y entonces, ¿cómo aprendes de la situación si te flexibilizas tanto que todo vale? A mí eso yo no lo veo claro. Cuando alguien huye de una situación, es huir. Entonces, si yo huyo de una situación, tengo que aprender de esa huida. Y si no aprendo de esa situación, pues me quedo ahí con la justificación y parece que no tenga que aprender nada, porque está todo justificado. Es que cuando no se sabe gestionar, uno tira por ahí o normalizar, o justificar, o culpar. Es la forma en la que hemos aprendido a sobrevivir en nuestro entorno, a esconder, a tapar, a callar, y vamos siempre escurriendo el mundo emocional porque no nos han enseñado. Y bueno, yo estoy repitiendo lo que he aprendido con Jaume gracias a él, o sea, que parezca que yo... ¿Has aprendido o has vivido? He aprendido y he vivido, me refiero, tanto en formaciones como en experiencia después, pero me refiero que él está totalmente de acuerdo conmigo en todo lo que estoy diciendo, que aunque parezca que hay aquí que no, que está de acuerdo, o sea, si él es el que me lo ha enseñado, tanto en palabras como en experiencia, ¿no? Pero yo lo recalco para que la gente sea más consciente, ¿no? De que esto que estamos diciendo requiere un trabajo. Sí. No es, venga, va, yo tengo que hacer esto, vale, y ahora voy a hacerlo. No, porque es como tírate en paracaídas, ¿vale? Pero ¿y cómo me tiro? Pues eso, ¿no? Eso es lo que hay que ir trabajando. O sea, para nosotros, cuando hablamos así, es porque es básico. No sabemos, cuando viene alguien y nos pide algo de ayuda, o alguna ayuda, o quiere que le enseñemos la forma de gestionar las emociones como las entendemos nosotros, pues bueno, están las 5 fases de la educación emocional y nosotros entendemos que sin las 5 fases no se puede hacer absolutamente nada. Y después de las 5 fases, las áreas de la vida, donde vas a entrar dentro en cada área de la vida y vas a acoplar todo lo que has aprendido de la educación emocional, esas bases las colocas en tu vida diaria como ejercicios de trabajo diario. Y a partir de ahí es cuando realmente la persona tiene recursos para poder aprender, para no tener que estar cargando con la culpa, para poder comunicarse de otra forma distinta, porque empiezas a verte y a sentirte de otra forma. Tienes otras opciones. Si no, continuamos con lo de siempre. Y lo hacemos con los mismos perros con distintos collares. Eso de comunicarse de forma que se te entienda es básico, pero normalmente cuando no nos entienden, nadie se pregunta, ¿seré yo que lo he expresado mal? La mayoría nos quedamos ahí empeñados en que es que el otro no me entiende. Y tampoco me planteo si lo entiendo yo. Y si la autoestima está baja, pues ya sabes, la culpa es mía. Por eso, que vamos de culpa en culpa. O la tiene el otro o la tengo yo. O contra mí, o conmigo o contra mí, ¿no? Eso es. Eso es muy, muy habitual. Espera, antes de que nos queda la quinta, ¿no? Bueno. Sí, la quinta. Vale. Amparo dice, y cuando nos comunicamos y empezamos por un tema y mezclamos con eso, y mezclamos otro, ¿eso demuestra el caos interior? Cuando nos vamos de un tema a otro, ¿no? Y empezamos a mezclar. Sí, porque no dejamos profundizar, no entramos dentro y no nos sumergimos en ese proceso, sino que buscamos otro. Es como si estuvieras en una calle y estuvieras mirando una tienda y de repente te vas a otra tienda y te vas a otra tienda y te vas a otra tienda. Estás buscando estímulos nuevos que de alguna forma te apetece sentir el principio del estímulo, pero no estás profundizando para ver realmente hasta dónde llego y qué es lo que siento realmente en mi interior. Yo lo que veo ahí también es que
cuando uno empieza por un tema y empiezas a mezclarlo con otro, es también un reflejo de todo lo que tienes acumulado, que no has expresado, que no has aclarado, y entonces empiezas a sacar, ¿no? Ah, pues este tema, y este otro, y este no sé cuántos. Es como cuando ya explota, pues entonces uno empieza a sacar todo lo que tiene acumulado, ¿no? Que al final es lo mismo, es el caos interior que no está gestionado. Porque luego dice, ¿esto nos ocurre porque no sabemos gestionarlo? Claro, porque... Claro. O porque no había conciencia, o porque no se ha gestionado. Y también porque no hay comunicación con nuestra parte emocional, ¿eh? No hay comunicación. Y sin comunicación emocional, con nuestra parte emocional, con nuestra niña o niño interior, si no nos comunicamos, no podemos aprender de las situaciones, no podemos gestionarlas, porque esa niña sigue reproduciendo procesos de otra época, y que cada vez que algo externo es parecido a lo que ocurrió, se dispara el automático y surge la angustia que siempre he tenido dentro de mí y que se reproduce una y otra vez hasta que logremos soltar la carga que llevamos dentro. Y a lo que decías antes, ¿no? Siempre la pregunta después, ¿vale? ¿Y cómo lo hago? ¿Y cómo gestiono? ¿Y cómo conecto con el sentimiento? Es como si nos dijerais, ¿y cómo toco el piano? Pues ahí están las teclas, están los dedos, pero para que eso suene... Claro, es muy difícil responder porque hay todo un abismo. Porque la gente, es como cuando alguien viene y me dice, es que quiero estar bien. Pues antes de estar bien, deberías de saber dónde estás. Deberías de reconocer, de ubicarte, para saber dónde te encuentras. Porque si no sabes dónde te encuentras, ¿cómo vas a saber hacia dónde ir? Pero la gente quiere ir y besar el santo. Pues esto no funciona así. Primero tienes que tomar conciencia de dónde te encuentras. Y os aseguro que cuesta, en ese desarrollo personal, cuesta mucho saber dónde te encuentras. ¿Por qué? Porque la persona siempre ha generado una idea, una forma de funcionar, una ilusión, por cosas que no son realmente lo que en realidad vive. Porque cuesta, siempre subo más allá de lo que realmente donde estoy, porque quiero sentirme o más fuerte, o más potente, o más increíble, o más lo que sea. Y claro, cuando nos damos cuenta que eso no es así, hace falta mucha humildad, mucha sinceridad y mucha responsabilidad que tengo yo que ver con lo que está pasando, para poder lograr crear ese diálogo con esa parte emocional. Lo que se suele hacer uno es justificar, como decía antes Esperanza, justifica las situaciones, se hace uno mismo, se genera uno mismo un apaño, una creencia de que más o menos lo llevo bien y esto tampoco estamos tan mal, ¿no? Y no sé, hay gente peor. Y bueno, pues... Y nos quedamos en una ambigüedad que lógicamente, que cuando generamos una ambigüedad, al final se genera un mecanismo que al final no sabes tú ni dónde estás. Eso llevado a la pareja, ¿no? El querer estar bien y saber dónde estás. En el caso de la pareja, pues querer estar bien, eso todos queremos llevarnos bien, estar felices, tener a alguien que nos entienda, pero eso es la consecuencia. El estar bien con tu pareja es la consecuencia del trabajo personal. Y hay que trabajar en lo que hay. Él decía, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú cuando te trabajas tú misma? ¿Dónde estás a nivel emocional? En la pareja también, ¿dónde está la pareja? ¿Qué miedos hay? ¿Cuál es el conflicto en sí? Porque si no trabajas en eso, es el punto de partida. Es qué miedos hay, qué conflictos, pero incluso tanto en la relación de pareja entre los dos como después el trabajo termina siendo individual. Por lo que decíamos, porque cada uno tiene una mochila que tiene que trabajarse para no volcarlo sobre la pareja. Y cuando yo trabajo eso, después el resultado es que hay más entendimiento, hay más confianza, el amor aflora, que no es que se haya ido, sino que muchas veces está escondido. Y luego aprender unas reglas básicas, unas leyes básicas para poder entrar dentro del mundo emocional. Y una de las causas, de las reglas más importantes es el esfuerzo. O sea, y en el mundo emocional yo no puedo hacer un esfuerzo para disfrutar de ella, o para compartir, o para expresar, no un esfuerzo. Esto no es que la letra con sangre entra. O sea, no se trata del esfuerzo. Si yo hago un gran esfuerzo
para expresar algo es porque hay un conflicto en mi interior o hay algo en mi interior que me impide expresarlo. Y eso tendrá que ver con cosas que habrá que ir profundizando y viviendo qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que estoy sintiendo en mi interior. Amparo dice, me pasa a menudo con la pareja, gracias. Lina dice, y es más difícil aún cuando hablas con alguien tan racional como yo. Bueno, yo personalmente, si me permites, vale, yo personalmente... Cualquiera le dice que no. La definición de una persona racional os la puedo indicar. Una persona racional es una persona muy emocional que en un momento dado se ha sentido o le ha impactado alguna emoción tanto que bloquea el sistema y pone la mente por delante y lo analiza todo porque tiene miedo. Es como si estuvieras en la oscuridad sin linterna por la noche andando por el bosque e intentando no chocar con ningún árbol o intentando no pisar algún sitio que no es adecuado. Así que una persona mental no existe. Es una persona emocional que en un momento dado ha vivido situaciones que le han impactado mucho, no ha podido gestionar y bueno, todo eso le ha llevado a actuar de esa forma. Es como una protección, como una coraza, como un escudo para que no me hagan más daño. Y luego también todo lo que nos han enseñado, que... Ay, Vicente López. Expresando lo que sientes no consigues lo que quieres, sino que puede ser que generes más conflicto, que no te quieran, que te castiguen, que te rechacen, que te humillen, que se rían. Entonces tendemos a esconder todo eso y se va generando una desconexión. Entonces si yo no puedo hacer caso a lo que siento, pues entonces tendré que darle vueltas con la cabeza para ver cómo me integro en un grupo o cómo evito situaciones donde me pueda sentir incómodo y entonces me alejo, pero es todo desde la cabeza. Y no creáis que el mundo de la cabeza, el mundo mental, tiene que ver con adultos. Siempre hablamos del niño como la parte emocional y es verdad, pero el niño ya desarrolla mucho la parte mental. Cuando, lo hemos hablado alguna vez, cuando un niño quiere para Reyes una bicicleta, ya sabe por dónde tiene que tirar, por el tío y el tío a la abuela y la abuela al abuelo y el abuelo compra la bicicleta y entonces va utilizando los mecanismos de cómo entender, porque no entiendo lo que me está diciendo mi padre y tengo que entender porque quiero estar bien con él y entonces la mente se utiliza mucho. No hemos enseñado a nuestros hijos a desarrollar la parte emocional porque nosotros no la habíamos desarrollado. Y con esto, con lo que estamos haciendo y con nuestros talleres, tenéis la oportunidad de poder demostrarles a vuestros hijos, a vuestra pareja y a quien sea, y a uno mismo también, que es posible gestionar las emociones. Así es. Bueno, acordaros que la comunidad Jaume Campos está ahí abierta. Ya vamos a ir terminando porque ya es la hora. Ya es la hora. ¿No eran 10 minutos o 15 minutos? 15 minutos era inicialmente, 15 minutos. Sí. De hecho, fíjate, cuanto más tiempo estamos, va llegando más gente. Pero, y además, muy interesante porque los que vienen no se van ya. A los que vais llegando después de las 9 os recomiendo que veáis la grabación porque desde el minuto 0,1 segundo ya esto está interesante y de hecho fíjate, Lina dice tú eres lo máximo, Marcela dice madre mía cuánta sabiduría. Pues imaginaros, pues está para compartir, imaginaros lo que es estar dentro de la comunidad. El viernes acordaros que tenemos la conferencia ¿Existe la pareja ideal?, donde seguiremos hablando y sobre todo compartiendo y conectando con los conflictos que hay a nivel de pareja y a nivel personal. Este viernes a las 9 de la noche hora de España, aquí en el perfil de Jaume Campos tenéis el enlace para registraros en la página web jaumecamposcenter.com o si no,
pedirnos el enlace por mensaje directo si no lo encontráis y os lo compartimos. Bueno, si un Y valiente... si no, podéis hacer señales de humo. Si alguien lo quiere poner aquí en el chat, que le resulte más fácil, el enlace es jaumecamposcenter.com/o/, conferencia pareja ideal. Y ahí estaremos dentro de Zoom. O sea que el viernes no vamos a estar aquí en Instagram, estaremos en Zoom para poder interactuar, vernos las caras y que esa interacción con vosotros sea todavía más cercana y más potente. Si sabéis de gente que les apetezca cerca de vosotros, pues bueno, estaríamos encantados de poderlos recibir. Claro, invitarlos, de todas formas apuntaros enseguida porque la sala solo caben 100 personas, así es que cuando se llene no podremos hacer más, tendréis que conformaros con la grabación. Si no podéis estar en vivo, igual podéis después recibir la grabación, ¿de acuerdo? Y yo suelto también que el día 13 de noviembre en el hotel Sheraton de Valencia, sí, en Valencia, España, también voy a dar una conferencia como a mí me apetece, una conferencia totalmente improvisada. Hablaremos de nuestras dificultades a nivel emocional, y yo siempre de billar no y de pádel tampoco. Y si hay dificultades en el billar, al pádel, trabaja lo emocional, que verás cómo se resuelve. Vale. La parte emocional, no la técnica. Ya. Bueno, y eso, y desde las 4 hasta las 5:30, 1 hora y media, solo pedía un sitio que pudiera caber bastante gente, y de las 4 a las 5:30 de la tarde hablaremos sobre emociones, pero con preguntas de la gente, improvisando totalmente. Me encanta. Solo quería un escenario, una silla y una botella de agua. Y 2 micrófonos, uno para ti y otro para el público. Vale. También. Y si incluso para los más tímidos, los que les cuesta preguntar, tenemos una estrategia que ya contaremos Sí. para que podáis preguntar de forma anónima. Sí, anónima, sin ningún problema. Sin pasar vergüenza ni nada de eso. ¿Y tú vas a estar? Me lo pensaré. Yo la primera. Yo ya tengo ahí mi sitio. Detrás del sillón. Ahí escondida. No, sí, Bueno. sí, ahí estaremos. Así es que bueno, acordaros, el 13 de noviembre, Valencia, los que estéis por aquí cerca, bueno, cerca o os atreváis a daros una excursión a Valencia, y este viernes 30 de septiembre a las 9 de la noche por Zoom, ahí sí, cualquiera esté donde esté, como es online, la conferencia Existe la pareja ideal, para que, bueno, hablemos y profundicemos más de ese mundo emocional. Y acordaros de que el 10 de octubre empieza el taller de parejas. Ah, sí. Pero bueno, vamos a pasar primero por la conferencia, vamos calentando y después os compartiremos en qué consiste ese taller. Tina dice, hola, buenas noches, ¿hay algún tipo de inscripción para esa charla el 13 de noviembre? De momento no. No. Pero... Es un festiva, como un festival que se hace, festiva, es todo el fin de semana, viernes, sábado y domingo, y a mí, pues el director de festiva, que he hecho varias charlas a lo largo de estos años, pues le dije que me apetecía subir a un escenario con una silla o con un sofá y una botella de agua y ya está. Y me dijo que de maravilla. De todas formas, Tina, puedes mandar Sí. tu intención de asistir al correo, por ejemplo, secretaria@institutojaumecampos.com, y bueno, en cuanto pasemos la hora a la conferencia de las parejas, ya nos centraremos en esa charla del día 13 y veremos si existe la opción de inscribirse o no, pero bueno, así si nos mandas el correo te tenemos en cuenta para informarte de cualquier cosa, ¿vale? Muchísimas gracias. Y Tina. por supuesto, seguir atentos a los live, al correo, y por ahí os iremos comunicando todo. Y muchas gracias a todos y a todas por compartir nuestro trabajo, estar ahí, porque de verdad que sois increíbles y es un placer compartir
nuestras enseñanzas, todos aprendemos, todos disfrutamos y todos nos sentimos cada vez un poquito más nosotros mismos. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos el viernes, ya, que Sí. si es que ya es miércoles, Nada. ya pasa mañana la conferencia. Pues ahí nos vemos y recuerda que nadie te puede enseñar lo que tú necesitas descubrir, pero nosotros te acompañamos. Un abrazo muy fuerte. Siempre le dejo la parte final y se le olvida, pues la digo yo. Maite, muchas gracias a ustedes. Saludos desde Canadá. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bonito! Un placer. Pues nada, un beso. Nos vemos. Hasta el viernes Chao. en Zoom. Chao. Chao.